Era una noche de sábado, y las luces de la ciudad parpadeaban con la promesa de una aventura. Emilia y sus amigas se prepararon con entusiasmo, eligiendo sus mejores ropas y maquillándose con esmero. El antro al que se dirigían era famoso por su música vibrante y su ambiente electrizante, un lugar donde las preocupaciones se desvanecían y la diversión estaba garantizada. Al llegar, la música pulsaba en el aire, una mezcla de ritmos latinos y pop. El lugar estaba lleno de vida, risas, conversaciones y el tintinear de copas llenaban el ambiente. Emilia se sintió emocionada, dejándose llevar por la energía que emanaba de todos a su alrededor. Bailaron, rieron y disfrutaron de la noche. Fue entonces cuando Emilia notó a un chico en la barra, con una sonrisa cautivadora y una mirada que parecía conocer secretos. Su nombre era Francisco, y su magnetismo era irresistible. Se acercó, y pronto la conversación fluyó de manera natural. Hablaban sobre sus sueños, sus gustos, y cada palabra los acercaba más. A medida que la noche avanzaba, la temperatura comenzó a descender, y un leve escalofrío recorrió la espalda de Emilia. Miró a Francisco y notó que su rostro estaba un poco pálido, como si la vida del antro lo estuviera dejando atrás. ¿Estás bien?, le preguntó, preocupada. Él sonrió, asegurándole que todo estaba bien. Las horas pasaron volando. Entre risas y bailes, Francisco le propuso encontrarse de nuevo. Sacó su teléfono y le dio su número. Emilia lo anotó en su celular, sintiendo una mezcla de emoción y una extraña inquietud. Cuando finalmente se despidieron, se prometieron verse nuevamente, y Emilia salió del antro con una sonrisa en el rostro y un ligero nudo en el estómago. La mañana siguiente llegó con el sol brillando, pero Emilia no podía dejar de pensar en Francisco. Después de hablar con sus amigas, tomó su celular y marcó el número que le había dado. El tono de llamada resonó en la calma de su habitación, pero no tardó en ser respondido. Cementerio La Paz, buenos días, dijo una voz amable al otro lado de la línea. Emilia sintió que el corazón se le detenía. ¿Cementerio? Disculpa, creo que he marcado mal. Estoy buscando a Francisco, un chico que conocí anoche en el antro. La operadora guardó un silencio momentáneo. Lamento informarte que Francisco falleció hace 10 años. Un frío helado recorrió el cuerpo de Emilia. Era imposible. Se sintió mareada, como si todo el mundo a su alrededor se desvaneciera. Había estado bailando y riendo con alguien que no solo estaba muerto, sino que había estado muerto durante una década. La confusión y el miedo la invadieron. ¿Pero cómo es posible? Lo vi, hablé con él, su voz se apagó mientras la realidad la golpeaba con fuerza. La operadora, comprensiva, intentó consolarla. A veces, las energías pueden manifestarse de formas inesperadas. Lo siento mucho. Emilia colgó, aún sin asimilar lo que había escuchado. Decidió que tenía que saber más, que debía ir al cementerio. Su mente estaba llena de preguntas, y el aire se sentía denso, casi opresivo. Entonces, Emilia tomó un taxi hacia el cementerio La Paz. La ciudad parecía menos vibrante a medida que se acercaba al lugar. Una vez allí, un silencio abrumador la recibió. El cementerio estaba adornado con flores marchitas y lápidas desgastadas por el tiempo. Se acercó a la oficina del cementerio y pidió información sobre Francisco. La mujer detrás del mostrador, con un rostro amable pero cansado, le indicó la sección donde se encontraba la tumba. Finalmente, llegó a la lápida marcada con el nombre de Francisco. Su corazón latía con fuerza mientras leía la inscripción: Francisco Ruiz, 1985 a 2014. Emilia se arrodilló, incapaz de contener las lágrimas. No podía entender cómo alguien que había llenado su noche de vida y alegría podía estar ahí, en ese lugar frío y solitario. Mientras tocaba la lápida, una brisa helada sopló, y de repente, sintió una presencia detrás de ella. Se giró lentamente, el corazón en la garganta. No había nadie, pero una sensación de tristeza la envolvía, como si las almas del lugar le hablaran en un susurro. Emilia decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Se sumergió en la investigación sobre la vida de Francisco. Visitó bibliotecas, buscó en internet, habló con amigos de él. La historia de su vida la llevó a descubrir que había sido un apasionado artista, un soñador que había partido demasiado pronto. Cada detalle que encontraba la acercaba más a su esencia.
Una noche, mientras revisaba sus notas, Emilia encontró una antigua exposición de arte en la que Francisco había participado. Se decidió a asistir a la próxima exhibición, buscando respuestas en sus obras. La galería era un lugar hermoso, con luces tenues y un aire de misterio. Al mirar las pinturas, sentía una conexión intensa, como si Francisco estuviera ahí con ella. De repente, se detuvo frente a una pintura que la dejó sin aliento. Era un autorretrato, y en él, los ojos de Francisco parecían mirarla directamente. En ese momento, sintió una presencia a su lado. Volteó, pero no había nadie. Sin embargo, una profunda calma la invadió, como si supiera que él estaba ahí, observándola. Las noches siguientes se volvieron una rutina de visitas al cementerio y a la galería. Cada vez que estaba cerca de su tumba o de sus obras, la sensación de conexión se intensificaba. Emilia decidió que debía hacer algo para honrar su memoria. Organizó una exposición en la galería, dedicada a Francisco. Quería que la gente conociera su arte, su vida. La noche de la exhibición, se sintió nerviosa, pero también emocionada. Los amigos de Francisco y algunos artistas locales asistieron. Habló sobre él, compartió historias, y la energía del lugar se volvió palpable. A medida que la noche avanzaba, una sensación de calidez la envolvió. En un momento de silencio, sintió que la música se detenía y que la luz brillaba con más intensidad. Miró hacia un rincón de la sala, y por un instante, creyó ver la silueta de Francisco sonriéndole. Su corazón se llenó de alegría, como si finalmente hubiera podido transmitir su esencia a quienes lo rodeaban. Al final de la noche, Emilia se sintió en paz. Había logrado hacerle justicia a Francisco, y aunque no podía cambiar el pasado, su recuerdo viviría en su arte y en las vidas de quienes lo habían amado. A partir de esa noche, Emilia continuó visitando el cementerio y la galería, sintiendo que había establecido un vínculo eterno con Francisco. La vida seguía, pero una parte de su corazón siempre estaría ligada a aquel misterioso encuentro en el antro. La ciudad, con sus luces y su bullicio, seguía vibrando a su alrededor, pero ahora, Emilia sabía que había más en el mundo de lo que parecía a simple vista. A veces, los espíritus pueden manifestarse en las formas más inesperadas, recordándonos que el amor y la conexión trascienden incluso la barrera de la muerte.